Entonces, en este video lo que vamos a hacer es precisamente definir ciertas operaciones para poder trabajar con los vectores. También vamos a dar ciertas definiciones con respecto sobre todo a el vector ortogonal en concreto. Lo que vamos a hacer en este video es definir una operación entre vectores a la cual le vamos a llamar producto interior o producto punto y vamos a probar algunas de sus propiedades y también vamos a definir lo que es el vector ortogonal de un vector U. Ambas cosas son bastante sencillas y nada más es cuestión de ir desarrollándolas. Y como ya dijimos, vamos a hacer o a desarrollar estas herramientas o estos conceptos que nos permiten trabajar con vectores, es decir, que nos permiten mantenernos en el plano vectorial, por decirlo de alguna forma, para después estas herramientas aplicarlas al problema que tenemos de encontrar la solución o la intersección de dos rectas. Entonces, la primera definición que damos pues es esta. Dados dos vectores, por ejemplo, estamos suponiendo obviamente que son vectores de R2, dados el vector U que tiene coordenadas U1 y U2, y dado el vector V que tiene coordenadas V1, V1, V2, nosotros definimos, esto es por definición, definimos el producto punto de U con V o producto interior de U con V como el producto punto o producto interior, obviamente, de las parejas ordenadas que representan tanto a U como a V. Es decir, el producto punto de U con V es U1 multiplicado por V1 más U2 multiplicado por V2. Esto en el caso de que estuviéramos trabajando en R2. Y si se fijan, no es nada difícil ver que esto se puede generalizar a R3 o en general a Rn. Es decir, si yo tengo que el vector U pertenece a Rn y por lo tanto se expresa como una eneada ordenada, es decir, por lo tanto sus coordenadas son U1, U2 hasta UN y lo mismo el vector V, entonces el producto punto de U con V por definición es ir multiplicando la primera coordenada del primero con la primera coordenada del segundo e irle sumando lo correspondiente a las demás coordenadas, es decir, lo que está aquí. Y si se fijan, esto que está aquí es una suma de n productos y lo podemos abreviar así como la suma de n productos. Esto es una suma o una sumatoria. Si se fijan, obviamente si U nada más tuviera dos sumandos, U1 V1 más U2 por V2, pues eso se reduce al caso de R2. Es decir, esto que está aquí es exactamente lo mismo que lo que está aquí, solamente que para mayor dimensión. Entonces, pues nada más así como para no dejar, por ejemplo, si yo tuviera que el vector U tiene coordenadas 3,4 y el vector V tiene coordenadas menos 1,3, entonces el producto punto de U con V es igual al producto punto de la pareja ordenada 3,4 con la pareja ordenada menos 1,3. Por definición, esto es igual a 3 por menos 1, que es menos 3, más 4 por 3, 12, y esto es igual a 9. Es decir, en este caso el producto punto de U con V me da 9. Esto es simplemente un compromiso para poner un ejemplo de cómo se efectúa o cómo se hace el producto punto de dos vectores en R2, cosa que es demasiado sencilla. Ahora, ya que definimos el producto punto de dos vectores de esta manera, lo que vamos a hacer es ver que el producto punto, que es una operación entre dos vectores, cumple con 5 propiedades o tiene, pues sí, cumple estas 5 propiedades, ¿no? Entonces el teorema dice, si tú tienes tres vectores en general en Rn,
y un escalar, y es decir, y t es un número real, se va a cumplir que el producto punto de dos vectores es conmutativo. Se cumple que el producto punto de un vector u, producto punto con t veces v, es igual a t veces el producto punto de u con v. Es decir, el producto punto saca escalares, es la forma en que se expresa esta propiedad. Esta propiedad ya no la voy a decir toda verbalmente porque visualmente es muy fácil de ver lo que está pasando. Aquí lo que decimos es que el producto punto se distribuye sobre la suma. La cuarta propiedad dice que si yo hago el producto punto de un vector con él mismo, el resultado siempre va a ser un número mayor o igual que 0. Y el 5 sería como el complemento del 4. Es decir, el 4 es que el producto punto de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual a 0. Y el 5 me dice que es 0 solo en el caso en que el vector que te tomaste desde el inicio, ya desde el inicio haya sido el vector 0. Un comentario que resulta relevante es el siguiente. Nosotros vamos o queremos ahorita probar que estas propiedades relativas a una nueva operación que hemos definido entre vectores, queremos ver que esas propiedades son válidas. Y el comentario que quiero hacer es que nosotros vamos a utilizar para demostrar estas 5 propiedades, vamos a utilizar las propiedades de los números reales. Es decir, por ejemplo, nosotros ya vamos a dar por hecho que los números reales sí son conmutativos. Es decir, por ejemplo, ya nosotros podemos utilizar que si tenemos dos números reales, A por B es lo mismo que B por A. Es decir, la conmutatividad de los reales nos va, por ejemplo, a ayudar a probar la conmutatividad de esta nueva operación. No hay que confundir, esta operación es una operación que apenas estamos creando ahorita o que acabamos de definir ahorita y es una operación entre vectores. Esta operación, por ejemplo, que es la operación multiplicación, es una operación entre números reales. Y lo que, insisto y lo digo por última vez, vamos a estar ocupando para demostrar este teorema y el siguiente que vamos a hacer, nos vamos a respaldar o nos vamos a apoyar en todas las propiedades de los números reales para probar ahora las propiedades, digámoslo así, equivalentes de las nuevas operaciones que estemos definiendo. Pero no hay que pensar que son lo mismo, ¿sale? Entonces, el demostrar estas 5 propiedades, de hecho, es bastante sencillo, nada más hay que hacerlo y como acabo de decir, nada más hay que ir recurriendo a las respectivas propiedades que ya damos por hechas para los números reales. No voy a hacer todas porque en verdad es fácil hacerlo, simplemente haré algunas a manera de muestra o a manera de ejemplo. En ese sentido, veamos, demostremos que si yo hago u producto punto con v, eso me da, o eso puede ser, o eso es igual a v producto punto con u. Entonces, para hacer el 1, le puse puntito, yo voy a iniciar con esta parte y voy a ver que puedo llegar a esta parte. Entonces pongamos, por ejemplo, que u tiene coordenadas u1, u2 y que v tiene coordenadas, obviamente, o en un alarde de creatividad diré que tiene coordenadas v1, v2. Entonces puedo empezar a desarrollar. Si yo tengo u producto punto con v, esto es igual a u1, u2 producto punto con v1, v2 y nada más es cuestión de ir desarrollando las cosas. Por definición, el producto punto de estas dos parejas ordenadas es el producto de las primeras coordenadas, es decir, u1 por u1 por v1 más u2 por v2. Pero si nos fijamos, esto que está aquí
es el producto de dos números reales, porque U1 y B1 ya son números reales y sabemos que los números reales sí son, digámoslo así, conmutativos. Entonces esto nada más hay que acomodarlo de manera conveniente para que quede tal cual como nosotros quisiéramos, aunque a simple vista desde aquí ya se ve que se cumple lo que queremos. Solamente voy a hacer lo siguiente como para ser totalmente explícito, aunque para muchas personas ya no sería necesario ser tan explícito. Entonces esto es igual a B1 U1, insisto, aquí lo único que estoy haciendo es aplicar la conmutatividad de los números reales más V2 U2. Y si nos fijamos, esto que está aquí por definición es el producto punto de V1, V2 con U1, U2. Es decir, si yo ejecuto el producto punto de estos dos vectores, lo que tendría que hacer es multiplicar V1 por U1, que es precisamente esto, y luego más V2 por U2, que es esto. Es decir, nada más lo que hice fue ponerlos en el orden estrictamente correcto, aunque cualquiera de los dos órdenes, digamos, son correctos. Esto ya obviamente es igual a V producto punto U, que es lo que queríamos, es decir, logramos ver que el producto punto en efecto conmuta. Insisto, en todas, en general, lo único que hay que ir haciendo es ir aplicando, ir desarrollando, ir aplicando las propiedades correspondientes para los números reales, sobre todo, y eso quizás sería un poco lo difícil, ir acomodando las cosas de manera conveniente, para lo cual es probable que se necesite como colmillo, pero en general es bastante, se ve, no, o sea, no es difícil como verlo, ¿no? Entonces nada más voy a hacer, por ejemplo, el 4 y el 5 para terminar esto como ejercicio. Entonces vamos a hacer el siguiente. El siguiente que vamos a hacer es ver qué pasa cuando yo hago el producto punto de un vector consigo mismo. Entonces esto sería igual a hacer el producto punto de U1, U2 con U1, U2, es decir, el producto punto de un vector consigo mismo. Sabemos que es el producto de las primeras coordenadas, en este caso sería U1 por U1, más el producto punto de las segundas, más el producto de las segundas coordenadas. Es decir, U2, aquí me equivoqué, aquí claramente es U1, U2 con U2, pero si nos fijamos estos ya son números reales, es decir, un número real multiplicado por sí mismo es ese número real al cuadrado más el otro número real al cuadrado. E insisto, hay que aplicar las propiedades de los reales. En este momento sabemos que cualquier número real, sea positivo o sea negativo, cuando yo lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Es positivo, es mayor o igual a 0. Entonces aquí tenemos que decir, pero U1 al cuadrado es mayor o igual a 0 por propiedades de los números reales, y lo mismo U2 al ser un número real, como lo estoy elevando al cuadrado, es mayor o igual a 0. Por lo tanto, este número es mayor o igual a 0 y este también. Por lo tanto, si lo sumo, un número mayor o igual a 0 más otro número mayor o igual a 0, lo mismo, por propiedades de los reales, sabemos que eso tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado es obligado que sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, ya podemos decir que U producto punto con U efectivamente es mayor o igual a 0. Ahora, veamos qué pasa. Se me movió, perdón. Veamos qué pasa cuando, si suponemos que el producto punto es igual a 0. Es decir, si suponemos que el producto punto es igual a 0, veamos qué pasa. Entonces vamos a hacer el siguiente. Supongamos que U producto punto con U me da 0, pero ya justamente aquí empezamos a desarrollar quién es U producto punto con U. Vimos que U producto punto con U es U al cuadrado, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado. Entonces decir que esto es igual a 0 es equivalente, o pasa si y solo si, U1 al cuadrado más U2 al cuadrado es igual a 0. Pero lo mismo, U1
al ser un número real, si lo elevo al cuadrado es mayor o igual a 0. Es decir, aquí tengo que este número que forzosamente es mayor o igual a 0 más otro número que forzosamente es mayor o igual a 0, veo que su suma me está dando 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este está obligado a ser 0 y este está obligado a ser 0. Es decir, que esto pase es equivalente o pasa si y solo si u1 al cuadrado es 0 y u2 al cuadrado también es 0. Pero un número al cuadrado es 0 si y solo si, igual eso simplemente es propiedad de los reales, u1 al cuadrado es igual a 0, pasa si y solo si u1 a su vez es 0 y del mismo modo obliga también a que u2 sea 0. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que la primera coordenada del vector u es 0 y la segunda coordenada del vector u es 0. Por lo tanto, el vector u a quién es igual a, obviamente, bueno, o sea, al ser igual a u1, u2 es igual al vector 0, 0, a la pareja ordenada 0, 0, es decir, al vector 0. Que es lo que se quería demostrar. Si un vector, si el producto punto de un vector consigo mismo da 0, eso pasa si y solo si el vector es el vector 0. Entonces, insisto, en general, estas 5 propiedades son ciertas. El desarrollar la demostración de las otras 2 que nos faltaron es muy parecido a esto, nada más es cuestión de hacerlas y aplicar las propiedades de los números reales en cada caso. Ahora, una vez que ya hemos definido el producto punto de dos vectores, vamos a dar y probado algunas de sus propiedades. El siguiente paso es dar otra definición. Lo que vamos a hacer ahorita es definir lo que es el vector ortogonal de un vector dado. Y lo mismo, intuitivamente para todo mundo debe de ser claro que si yo tengo un vector, si ese vector lo giro 90 grados, el nuevo vector que obtengo es un vector ortogonal al primero. Es decir, aquí hace falta poner un esquemita. Fíjense, entonces vamos a poner aquí, como siempre, nuestro sistema cartesiano, nuestros ejes ordenados y supongamos, lo voy a hacer con este color, no sé con cuál, con este. Supongamos que tenemos el vector de aquí a acá, ¿sale? Y que ese vector sea mi vector u, es decir, el vector u es este punto, es como flecha es esta flecha, como punto es este punto y como pareja ordenada, supongamos que como pareja ordenada es la pareja ordenada a, b. Lo que estamos diciendo es que el vector al que le vamos a llamar ortogonal es el vector de la forma menos b, a, ¿sale? Y aquí espero que se entienda lo que voy a decir. Siempre las definiciones son eso, definiciones, es decir, no se tienen que demostrar. Lo que vamos a hacer ahorita es como de manera intuitiva darnos cuenta que esta definición no es una definición arbitraria, sino que se define el vector ortogonal de esta manera porque efectivamente resulta que en los hechos, digámoslo así, resulta que euclidianamente cuando tú haces este vector, efectivamente este vector resulta ser ortogonal a este. Por lo tanto, tiene mucho sentido definir al vector ortogonal de esta manera. Fíjense, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Si se fijan, este vector podríamos decir que a su vez me está determinando un triángulo rectángulo, donde claramente este cateto del triángulo rectángulo pues resulta ser la primera coordenada del vector y el otro cateto, el que es el cateto menor del triángulo, pues resulta ser la otra coordenada. Es decir, es obvio que si este punto tiene coordenadas a, b, este cateto mide a y este cateto mide b. Ahora, si este vector lo giro 90 grados y fíjense, lo voy a girar en el sentido
contrario a las manecillas del reloj. Y eso después va a tener mucho sentido o va a cobrar relevancia. Si yo giro este vector 90 grados, me quedaría más o menos así. Me quedaría aquí el vector. Ahora, yo estoy diciendo que este vector, digámoslo así, geométricamente, este vector es claro que es ortogonal, es el ortogonal o el perpendicular al vector u. Ahora veamos que este vector efectivamente tiene coordenadas menos b, u, si es que el primer vector tiene coordenadas a, b. Y para eso es muy fácil, porque si se fijan, como el vector lo único que hice fue girarlo, hay una circunferencia que pasa tanto por este punto como por este punto. Pero lo que quiero decir ahorita es que aquí también se me está formando o puedo determinar también un triángulo rectángulo. Es decir, puedo pensar que no solamente giré 90 grados el vector, sino que puedo pensar que giré 90 grados todo el triángulo. Por lo tanto, este cateto es el que está ubicado aquí y este cateto, el cateto A, es el que está ubicado ahora aquí. Este es A. Ahora, si se fijan, a partir de saber que este cateto mide B y a partir de saber que este cateto mide A, yo puedo saber cuáles son las coordenadas de este punto que le llamé U ortogonal. Ahí nada más hay que recordar lo siguiente. Cuando graficamos en R2, hay que saber que la coordenada X es positiva si está de este lado. La coordenada X es negativa si está de este lado. Es decir, esto que estoy diciendo es muy obvio, solamente lo digo como por compromiso. La coordenada Y es positiva si está arriba y la coordenada Y es negativa si está abajo. Creo que se entiende lo que estoy diciendo. Ahora, si se fijan, aquí la coordenada, este segmento B corresponde a la coordenada X de este vector o de este punto, pero si se fijan está del lado izquierdo, es decir, en este momento como está en el segundo cuadrante, este segmento está negativo porque va en esta dirección, es decir, en este momento las coordenadas de este vector son menos b, porque b está en el segundo cuadrante, en la parte negativa para x, y a está en la parte positiva para y, es decir, menos b, a. Entonces, veamos, efectivamente, si yo giro 90 grados el vector, si el vector original tiene coordenadas a, b, el nuevo vector tiene coordenadas menos b, a. Por lo tanto, insisto, si es sensato decir que si el vector u es a, b, si es sensato decir que el vector ortogonal tenga coordenadas menos b, a. Ahora, veamos qué pasa. O sea, veamos lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer es esto. Este nuevo vector y por lo tanto este nuevo triángulo lo voy a seguir girando otra vez 90 grados. Es decir, si ahora este triángulo otra vez lo giro 90 grados, me quedaría aquí. Bueno, el vector me quedaría aquí y el triángulo me quedaría aquí, más o menos. ¿Sale? Y si se fijan, o si nos fijamos, este vector es u ortogonal. Si yo el ortogonal a su vez saco el ortogonal del ortogonal, este punto que está aquí sería el ortogonal del ortogonal. ¿Sale? Creo que no es difícil entender esa parte. Ahora, como el vector ortogonal tiene coordenadas menos b, a, para sacar su ortogonal, lo que tendríamos que hacer, si yo quiero sacar el ortogonal de un vector, lo que tengo que hacer es tomar el vector original, la coordenada que está en el segundo lugar, ponerla en el primer lugar con signo contrario, y la que está en el primer lugar, ponerla en el segundo lugar con el mismo signo. Por lo tanto, si yo quiero sacar el ortogonal de este vector, que sería lo que tengo que hacer es la coordenada que está en el segundo lugar, ponerla en el primer lugar, pero con el signo contrario, es decir, menos a, y la que está en el primer lugar, ponerla en el segundo lugar
tal cual está. Es decir, si se fijan, el ortogonal del ortogonal en este caso tendría que ser menos a, menos b, pero si se fijan, eso es igual a menos a, b, y eso a su vez es igual a menos, si se fijan, a, b es el vector original, es decir, es igual a menos u. Es decir, lo que estaríamos viendo aquí geométricamente lo que estamos viendo es que si yo le saco el ortogonal a un vector que ya es de por sí ortogonal de otro, eso me va a dar como resultado el vector original pero con sentido opuesto. Y si nos fijamos, eso es como muy obvio. Si yo el original lo giré 90 grados y lo vuelvo a girar 90 grados, me va a quedar en la misma dirección que el vector original, solamente que con sentido opuesto. Esto es muy natural eso. Ahora, si se fijan, eso también lo puedo corroborar geométricamente haciendo esto. B ahora va a estar aquí, A ahora va a estar aquí, y si se fijan, perdón, este es A. Ahora ahora A es la coordenada X, pero está negativa, es decir, sí me tiene que quedar menos A. Y la coordenada B ahora está debajo del eje de las X, es decir, en la parte donde las Y son negativas, por lo tanto sí me tiene que quedar menos B. Es decir, esto que escribí, veo que también se corrobora geométricamente. Ahora, por último, si este vector a su vez lo vuelvo a girar 90 grados, me quedaría aquí, ¿sale? Y el triángulo me quedaría acá. Por lo tanto, yo puedo decir que este punto es el ortogonal del ortogonal del ortogonal, pero ya vimos que este más bien es menos u, es decir, este que está aquí es el ortogonal de menos u, ¿sale? Y geométricamente, ¿y cómo lo podemos obtener? Entonces, menos u es igual a menos a, menos b. Por lo tanto, a partir de la definición, menos u ortogonal es igual a el que está en el segundo, ponerlo en el primer lugar, solamente que positivo, y el que está en el primero, ponerlo en el segundo lugar, tal cual. Es decir, vemos que este punto debe de tener coordenadas b, menos a, lo cual podemos ver que efectivamente se corrobora, porque ahora este segmento se convierte en este cateto se convierte en y si nos fijamos, ahora la coordenada X de este punto es precisamente B y está orientada positivamente en cuanto a las X, es decir, queda B. Y este cateto es la coordenada Y de este punto y está orientada en este momento negativamente. Por lo tanto, efectivamente, aquí otra vez me equivoqué, aquí no es B, este es A. Por lo tanto, me queda A, pero orientada negativamente, es decir, esta parte. ¿Sale? Entonces, lo que podemos ver, aquí creo que es fácil darse cuenta de eso, ¿no? Si U es el vector original, cuando yo saco el ortogonal de U, me va a quedar menos b, a, y eso es el ortogonal de u. Ahora, si yo le vuelvo a sacar el ortogonal a este vector, lo que obtengo en el fondo, o a resumidas cuentas, es que el ortogonal de un ortogonal es el mismo vector, solamente que con sentido opuesto. Y esto que está aquí podría ser hasta como una formulita, o sea, vale la pena guardarlo. Y finalmente, si yo saco el ortogonal de menos u, lo que obtengo es esto, ¿sale? Y entonces este esquema creo que nos ayuda a entender un poquito cómo funciona el vector ortogonal. Y a partir de esto, a partir de que ya dimos la definición de lo que es el vector ortogonal, como en el caso previo, podemos hacer o ver que el vector ortogonal cumple algunas propiedades, y aquí están.
Si yo tengo dos vectores u, b que están en R2 y un escalar, es decir, un t que está en R, se van a cumplir estas 5 propiedades para los vectores ortogonales. Entonces, lo mismo, no vamos a hacer todas, simplemente vamos a hacer algunas, solo como ejemplo o como para ver cómo habría que demostrar las demás. Entonces, voy a demostrar la primera. Voy a partir de este lado y vamos a ver si es posible llegar a este lado. Entonces, u más v ortogonal es igual, bueno, obviamente hay que suponer que u tiene coordenadas u1, u2 y hay que suponer que v tiene coordenadas v1, v2. Entonces, u más v ortogonal es igual a u1, u2 más v1, v2 y todo eso ortogonal. Esto es igual a, si sumo estas dos parejas ordenadas, me va a quedar u1 más v1, u2 más v2, y esa sería la pareja ordenada y hay que sacarle el ortogonal a esta pareja ordenada, a este vector. Sabemos que por definición para sacar el ortogonal de un vector de R2 lo que se hace es tomar la segunda coordenada y ponerla en el primer lugar, solamente que con el signo contrario. Es decir, me quedaría menos U2 menos B2 y coma la primera coordenada, ponerla ahora en la segunda coordenada tal cual, U1 más B1. Ahora, lo que queremos ver es que esto sea igual a U ortogonal más V ortogonal. Si nos fijamos, esto que está aquí ya nada más es cuestión de arreglarlo convenientemente. Si nos fijamos, esto que está aquí ya es U1, o sea, aquí ya nada más es cuestión de darnos cuenta de esto. Aquí lo que podemos hacer es darnos cuenta que esto es menos U2, U1 más menos V2, V1. Si yo sumo estas dos parejas ordenadas, regreso a esto, es decir, eso corrobora que lo que acabo de hacer está bien hecho. Y si nos fijamos, esta parte que está aquí, este vector, por definición, ya sería el vector ortogonal de U, es decir, U ortogonal es esto, por definición. Es decir, si yo saco el ortogonal de U, el ortogonal de U es menos U2, que aquí está, U1, que aquí está. Es decir, esto efectivamente es esto, más V ortogonal. Y la explicación es exactamente igual. Entonces, en efecto, U más V ortogonal es igual a U ortogonal más V ortogonal, o dicho de otra manera, el ortogonal se distribuye sobre la suma. ¿Sale? Ahora, por ejemplo, voy a hacer la última, nada más para ver que sí está todo bien. Y de hecho es muy sencillo, o sea, de hecho, o sea, la última diría U producto punto con U ortogonal. Y esta la voy a hacer porque después la vamos a ocupar frecuentemente. U es igual a U1, U2. Producto punto con U ortogonal. U ortogonal sería menos U2, U1. Ahora, si hago el producto punto de estas dos parejas ordenadas, es el producto de las primeras coordenadas, que sería en este caso menos U1, U2, más el producto de las segundas coordenadas, que en este caso sería U2. Pues sí, depende, es como es conmutativo el producto, puedo poner U2 por U1 o U1
por U2. Ahí simplemente estoy usando la conmutatividad de los números reales. Bueno, más allá de eso, aquí ya es evidente que esto se va a cancelar porque aquí tiene signo negativo y aquí tiene signo positivo. Entonces esto ya yo diría es evidente que me da 0. Por lo tanto, efectivamente, cuando yo hago el producto punto de un vector con su ortogonal, eso me da 0. De hecho, después vamos a definir que dos vectores son ortogonales si su producto punto es 0. Es decir, esta propiedad que estamos corroborando que se cumple, después la vamos a tomar como definición de perpendicularidad. E insisto, vamos a decir que dos vectores son perpendiculares si y solo si su producto punto es 0. Y aquí lo que estamos viendo es que definir eso es sensato, es decir, no es descabellado. Entonces, hasta ahí vamos bien con las propiedades de producto punto. Y lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. A partir de esto, a partir de que ya definimos producto punto y a partir de que ya definimos vector ortogonal, podemos darnos cuenta que lo que hicimos previamente lo podemos ver de otra manera. Ya hemos visto que el intentar resolver o el intentar encontrar la intersección de dos rectas es equivalente a intentar resolver este sistema de ecuaciones, el sistema AS más BT igual a E y la otra ecuación es CS más DT igual a F. Este sistema es equivalente a encontrar la intersección de dos rectas, eso ya lo hemos visto. Y también platicamos un poquito que por ejemplo, el vector U habíamos dicho que tiene coordenadas A, C, y el vector V habíamos dicho que tiene coordenadas B, D. Ahora, si nos fijamos, tomemos estos dos vectores y hagamos esta operación. Es decir, si U es igual a C, U ortogonal a quién es igual. Lo único que hay que hacer es la segunda coordenada ponerla en el primer lugar con signo negativo o signo contrario más bien, y la primera coordenada ponerla en el segundo lugar. Por lo tanto, hacer U ortogonal producto punto con V es lo mismo que menos C, A producto punto con B, D. Si ejecutamos este producto punto, lo único que tenemos que hacer es multiplicar las primeras coordenadas, que en este caso queda menos BC más AD. Y si se fijan, esto es lo mismo que AD menos BC, lo cual es una obviedad. Es decir, efectivamente, fíjense, el producto punto de U ortogonal con V me da este número. Y si recordamos, ya vimos que a este número le llamamos el determinante del sistema, porque este sistema, digamos que genera esta matriz, la matriz AB, CD, y sabemos que el determinante de una matriz de 2 por 2 es multiplicar la diagonal principal menos la otra diagonal, es decir, AD menos BC, que es precisamente esto. Es decir, sí tiene sentido decir que el determinante de U, B por definición sea U ortogonal producto punto con B ortogonal. Esta parte sí pienso que vale la pena explicarlo. Nosotros estamos dando definiciones, es decir, estamos definiendo que el determinante de estos dos vectores sea esto. Y en ese sentido no tendríamos que justificarlo o no tendríamos que demostrarlo porque es una definición. Simplemente lo que estoy haciendo es sí tratar de justificarlo, aunque estrictamente hablando no tendríamos la obligación de hacerlo, pero estoy tratando de justificarlo para hacer ver que estas definiciones
tienen sentido o tienen lógica o son naturales o intuitivas. Pero estrictamente hablando, aunque las definiciones no resulten ser lógicas o intuitivas o naturales, aún así, aunque sean lo más descabellada que nos pudiera parecer, aún así las podríamos establecer como definiciones, siempre y cuando pues esa definición nos ayude en el desarrollo de nuestra teoría. Es decir, puede ser que una definición, aunque no sea intuitiva, sí sea útil. O puede ser, como en estos casos, que las definiciones son las dos cosas, es decir, resultan útiles y además resultan intuitivas o naturales. Lo único que estoy haciendo al hacer estas cosas es ver que en efecto estas definiciones, que definir las cosas de esta manera, por ejemplo en este caso, es natural o tiene lógica. ¿Sale? Entonces, pues nada, con esto que acabamos de desarrollar, es decir, con la noción de producto punto y la noción de vectores perpendiculares y sus propiedades respectivas, podemos retomar este problema, el problema de encontrar la intersección de dos rectas, pero ahora ya no lo trabajaremos cartesianamente, porque hemos dicho que si obtenemos un sistema de ecuaciones es porque trabajamos cartesianamente. Entonces vamos a retomar el trabajo que hicimos en el video anterior para ver que también es posible encontrar de manera totalmente vectorial la intersección de dos rectas. Pues nada, le voy a dejar hasta aquí.